Bienvenidos a este video, a esta clase de bacteriología. Y en este video vamos a continuar con una segunda bacteria que puede provocar infecciones gastrointestinales, que vendría siendo el género de Salmonella. Una de las bacterias temidas e importantes, sobre todo en el estudio de los alimentos, ya que estos deberían de estar ausentes en los alimentos, porque este es un microorganismo que con su sola presencia de una sola bacteria casi puede llegar a provocar problemas gastrointestinales. Este tipo de microorganismo ha sido un dolor de cabeza en cuanto a su taxonomía, en su clasificación, ya que a veces en la realidad escuchamos Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, que es de lo más común. Sin embargo, han sido de los errores y en cuanto a las serotipos o serovariaciones que se han podido encontrar, pues se ha revelado que los casos clínicos más significativos han sido aislados de la especie de Salmonella entérica. Y ejemplos de algunos de los errores que podríamos encontrar es decir Salmonella typhi, Salmonella cholerae, Salmonella typhimurium y hasta Enteritidis. Sin embargo, muchas de estas vendrían siendo la misma especie, pero hay variaciones o cero variaciones que podemos encontrar y que han sido clasificadas de una manera aparte de la especie. Entonces, la nomenclatura correcta es mencionar el género, Salmonella entérica, como la especie, pero la variación o cero variación typhi, y esta no es escrita de manera itálica o cursiva como si lo es el nombre científico, ya que este problema ha sido porque existen más de 2.500 serotipos descritos en las especies o en especies específicas como lo es la entérica. Lo que podemos encontrar de Salmonella es que este tipo tiene un rango muy amplio de hospederos que puede ir desde muchas aves, algunos mamíferos y sobre todo anfibios. Por eso es importante que en algunas regiones, que no solamente por llegar a comer los anfibios, sino que simplemente por estar en contacto con algunos sapos, algunos reptiles, pues pueden llegar a transmitir la enfermedad, por ejemplo, por algunas películas o hasta caricaturas de hace años. El besar, por ejemplo, una rana puede llegar a transmitir esta infección. Una de las características que tiene Salmonella es que son bacilos gram negativos, al igual que E. coli, por ser parte de las enterobacterias. Sin embargo, también son conocidas como anaerobias facultativas. Entonces, en cuanto a su epidemiología, vamos a encontrar que la gastroenteritis provocada por Salmonella entérica es una enfermedad predominante en la sociedad industrializada y por el manejo inapropiado de los alimentos, ya que la gente pues trabaja largas jornadas, bastantes horas, entonces muchos de ellos buscan los alimentos rápidos de cocinarse, los restaurantes de comida rápida, entonces puede ser que un alimento no esté bien cocinado. La transmisión es de humano a humano por la contaminación de los alimentos al momento de ser ingeridos, y las infecciones más comunes llegan a ser en niños menores de 5 años, personas entre 20 a 30 años, por lo cual estos están iniciando en sus jornadas laborales y que puede ser que trabajen bastantes horas en el día, y también en mayores de 70 años. Entonces, en cuanto a los alimentos, pueden llegar a ser desde pollo, ensaladas, huevos, por dejar fuera del refrigerador, que puede llegar a estar las heces, por ejemplo, de las gallinas. Entonces, esto va a permitir el crecimiento de la bacteria y obviamente no haber lavado quizá antes de hacer el huevo, y no es que la salmonela esté dentro del huevo, sino que al momento pues de quebrarlo puede ser que el mismo huevo, la yema, la clara, arrastren la salmonela y pues puede llegar a provocar la infección o la transmisión. En cuanto a la patogénesis de esta bacteria, se cree que la primera interacción de la bacteria
con las células M de los intestinos o en los enterocitos es por medio de los pilis. Y al momento de ya estar interactuando, hay un sistema de secreción de varias proteínas de la salmonela entérica y que de hecho va a provocar un cambio morfológico en estas células de los intestinos o de los enterocitos que se le llama o la formación de una membrana ruffle o ruffle que altera dramáticamente la arquitectura normal en cuestión de minutos. Y prácticamente es esto lo que se llega a observar en el cambio de las membranas de estas células en los seres humanos. Entonces, todo se da por la secreción de varias proteínas que vienen en algunos lugares de la membrana celular y lo que va a provocar su morfología o su cambio morfológico. Estas bacterias son envueltas en una vacuola endocitótica y que al momento de estar ahí ya yéndose hacia el interior provoca lo anterior mencionado. Sin embargo, las bacterias pueden llegar a ser fagocitadas por los neutrófilos y los macrófagos y en el interior llega a haber una actividad de una segunda inyección de sistemas de secreción, lo que puede llegar a inducir la apoptosis en los macrófagos y de alguna manera, pues de esta llegan a evadir la respuesta inmunológica. Sin embargo, por medio de estas mismas secreciones que existen, se ha mencionado que la bacteria por medio tiene la producción de algunas enterotoxinas, lo cual no se ha descrito todavía de manera exacta, pero se cree que tiene un rol en provocar la diarrea. Pues en cuanto a manifestaciones clínicas, es importante decir, pues provoca una gastroenteritis. Sin embargo, también es estudiado en que por lo mismo de la invasión puede llegar a otros lugares, sobre todo al torrente sanguíneo, y provocar lo que es una bacteremia e infección metastásica, es decir, que la salmonela está migrando hacia otros órganos. Entonces podríamos decir que va a provocar una fiebre entérica. Típicamente los episodios de gastroenteritis van a comenzar después de 24 a 48 horas después de su ingestión, lo que va a provocar náuseas y vómito. También puede venir los calambres abdominales y la diarrea. La diarrea puede llegar a persistir o a durar de 3 hasta 4 días como parte de los síntomas. Sin embargo, esta suele resolverse de manera espontánea alrededor de los 7 días. La fiebre puede llegar a elevarse hasta los 39 grados centígrados, pero esta no se encuentra en todos los pacientes, sino que se ha mencionado que solo el 50% de los pacientes llegan a tener fiebre. Ahora es importante mencionar y recalcar este aspecto de la bacteremia, ya que la mayoría de los pacientes que pueden llegar a tener este tipo de infección hacia la sangre y hacia otros órganos, normalmente hablaríamos de pacientes inmunocomprometidos, como lo es en el caso del SIDA. En el diagnóstico en el laboratorio, pues también es por medio de medios de cultivo, pero aquí sí tendríamos que utilizar medios de cultivo muy específicos. Aparte de utilizar McConkey, podríamos estar utilizando aquellos que son muy diferenciales, sobre todo porque este microorganismo produce ácido sulfhídrico, lo cual podemos observar en colonias de coloración negra por esta sustancia que pueden llegar a producir. Entonces estaríamos hablando de los medios de cultivo de agar SS, Salmonella Shigella o el agar de XLD. Entonces, en cuanto a las pruebas bioquímicas, esta bacteria no fermenta la lactosa, por lo cual en el TSI lo vamos a observar en alcalino ácido. La parte superior estaríamos observando de color rojo. Sin embargo, en la parte inferior donde se está produciendo la acidez, no lo vamos a observar el amarillo, aunque sí está presente ahí. Sin embargo, estaremos observando la coloración negra por la producción de ácido sulfídrico. Estos llegan a ser negativos para indol, Box-Proskauer, la desaminasa de fenilalanina y la ureasa. Pero podríamos tener algunos casos que podría ser variable,
para la producción o utilización de citrato. La producción de gas en Colereau pues sí vendría siendo positivo. Podría llegar a ser lisina descarboxilasa positivo. Para la ornitina también vendría siendo positivo. Pero es importante revisar que de acuerdo al serotipo que podemos estar encontrando, algunas de las reacciones pueden llegar a variar. Por ejemplo, aquí la producción de gas en el serotipo de TIFI es negativo, pero por ejemplo, aún Salmonella paratifi no produce ácido sulfídrico como sí lo produce la TIFI, y la lisina descarboxilasa también pudiera llegar a cambiar, es negativo para TIFI, pero sí es positivo para TIFI. Entonces podríamos mencionar aquí cómo estaríamos observando el TSI de manera de rojo por ser alcalino arriba. El IA vendría siendo negativo, no hay cambios. Negativo para fenilalanina, la producción de ácido sulfídrico. La urea es negativo y el citrato que sí puede llegar a ser positivo. El tratamiento prácticamente, el tratamiento primario vendría siendo lo que es lo complementario para poder restablecer todo lo que se ha perdido por medio de fluidos y los electrolitos y todo aquello que se pueda llegar a controlar para náuseas y vómito, ya que la mayoría de estos casos solo se puede llegar a curar. Sin embargo, en aquellos casos donde hay fiebre, sobre todo por indicar la fiebre tifoidea, pues sí se llega a proveer de antibióticos como lo es el clorfenicol y después la ampicilina, lo cual en algunos pacientes que pueden ser susceptibles más a estas infecciones ha reducido drásticamente la mortalidad desde un 20% hasta el 2%. Muy bien, hasta aquí hemos terminado con el estudio de Salmonella. Nos vemos en el próximo video.